Bienvenidos compañeros a este video. Estaremos compartiendo con ustedes un método numérico, el cual se denomina regla trapezoidal. A la hora de escuchar la palabra trapezoidal se nos viene a la mente un trapecio, y pues no está alejado de lo que se piensa. Pues la materia en lo que nosotros necesitamos ver este tema es en teoría del número, y a los integrantes que nos corresponde compartir esta técnica tenemos a William José Ávila Borja, Yanil Saray del Cid Velázquez y su servidor Raúl Ernesto Alvarado Díaz. Bien, en los cursos de cálculo integral aprendimos a calcular una integral definida de una función continua haciendo uso del teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que si f de x es una función continua en un intervalo de a a b y f mayúscula de x es una antiderivada, o también se conocen como primitivas, de f de x, entonces la integral de a a b de f de x en dx será igual a la antiderivada o la primitiva evaluada en el punto b menos la antiderivada o primitiva, ya les dije que se conocen de ambas maneras, evaluada en el punto a. Bien, creo que todos conocemos ya los conceptos de integrales, y creo que la mayoría de los que están viendo este video pues todavía se recuerdan un poco de cómo integrar, y es resumida la cuestión de cómo integrar, la explicamos hace un momento y también lo veremos un poquito más adelante en los ejemplos. Continuamos, y el problema en la práctica se presenta cuando se nos hace imposible mediante métodos analíticos determinar la antiderivada requerida, aun cuando se trate de integrales aparentemente sencillas que son imposibles de resolver con el teorema fundamental del cálculo. Creo que a muchos nos ha pasado de que tenemos alguna integral y que se nos dificulta un poco la cuestión de resolver o saber cuál es el resultado. En estos casos debemos recurrir a la integración numérica, que permite obtener aproximaciones bastante exactas y que se puede resolver con el uso de asistentes matemáticos. Entonces vamos llegando a lo del tema, a lo que es la regla trapezoidal. La regla trapezoidal también se basa en un asistente matemático que permite acercarse al resultado exacto de lo que es la integral. Pero lo que quiere decir es que el valor que nos da a la hora de hacer la solución de forma con regla trapezoidal es que vamos a llegar a una aproximación, dado que no es el valor exacto de la integral que buscamos. Pero este es bastante efectivo, ya que la aproximación que nos da es bastante cerca del resultado de la integral, haciéndolo con el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces llegando a lo que nos corresponde, que es sobre la regla del trapecio. La regla del trapecio es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas. El nombre de la regla del trapecio se debe a la interpretación geométrica que se hace de la fórmula, ya que sabemos que existe una fórmula para calcular áreas de un trapecio, y pues es esa misma fórmula que nosotros utilizamos para poder aproximar una integral, y más adelante mi compañera les explicará, y se los he venido recalcando. La regla del trapecio es una aproximación numérica de integrales definidas. La regla del trapecio se deriva de la fórmula para calcular el área de un trapecio. Ya nosotros conocemos que esta fórmula es base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura del trapecio. Esta regla se divide en dos: regla del trapecio simple y regla del trapecio compuesta. En este momento vamos a explicar la regla del trapecio simple. La regla se basa en aproximar el valor de la integral de f de x por el de la función lineal que pasa a través de los puntos a, f de a y b, f de b, cuando se conocen los valores de la función en los límites de integración, utilizando para su aproximación un polígono de primer grado, es decir, una línea recta. La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal, teniendo claro que el área es la porción que está determinada entre la gráfica y el eje X.
Entonces, se sigue que la integral de a a b de f de x es aproximadamente la diferencia de b menos a multiplicado por la función evaluada en b más la función evaluada en a dividida entre 2, donde b menos a es la altura, f de b y f de a son las bases del trapecio, y dividido entre 2 porque lo hemos tomado de la fórmula para calcular el área del trapecio. Bien, ahora vamos a explicar un pequeño ejemplo que nos ayudará a comprender un poco más esta regla, el cual nos dice: calcular la integral de f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 en el intervalo 1.3 a 1.8 aplicando la regla del trapecio simple. Bien, para darle solución al ejercicio, primero debemos identificar los límites del área bajo la curva que se desee calcular. Como ya el ejercicio nos especificaba, los límites son 1.3 y 1.8. Luego de eso, vamos a evaluar la función en los extremos del intervalo. Evaluamos 1.3 en la función y obtenemos como resultado 0.357. Además, 1.8 también lo evaluamos en la función y esto es igual a 0.192. Luego vamos a calcular la diferencia de b menos a. Sabiendo que b es el límite superior, entonces sería 1.8 y a es el límite inferior 1.3. Entonces la diferencia de 1.8 menos 1.3 es igual a 0.5. Seguidamente vamos a aplicar la fórmula de la regla del trapecio. Tenemos que el área es igual a la integral de 1.3 hasta 1.8 de x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 en dx. Aplicando la fórmula de la regla del trapecio, vamos a tener que el área va a ser aproximadamente 0.5, que es el valor que calculamos de la diferencia de b menos a, multiplicado por el valor de 1.8 evaluado en la función, que nos dio 0.192, más 1.3 evaluado en la función, que sería 0.375 dividido entre 2. Al desarrollar esta operación, obtenemos que el área va a ser aproximadamente 0.13725. Habiendo resuelto ya nuestro ejercicio, nosotros hemos decidido utilizar un software que nos permita realizar una gráfica para evaluar el resultado. Para ello vamos a hacerlo mediante GeoGebra. Muy bien, una vez que hemos habilitado nuestro software en pantalla, vamos a irnos al menú. Vamos a la opción configuración y nos fijamos en etiquetado y nos debe aparecer la opción solo nuevos puntos. Seleccionamos en ella. Luego de eso vamos a introducir 2 puntos. Los vamos a escribir. Tenemos que colocar los puntos que son los límites de nuestra función. Entonces vamos a poner el punto 1.3, este punto lo queremos en el eje X, entonces para que nos quede sobre el eje X sería 0. Lo introducimos y luego colocamos el punto que es nuestro extremo superior, que era 1.8, 0. Ahí tenemos los 2 puntos que son los valores extremos de nuestra integral. Luego de esto vamos a crear un deslizador. Vamos a la opción deslizador, luego vamos a la pantalla y ahí nos aparece un pequeño menú donde dice mínimo colocamos 1, el máximo le podemos poner 2 y el paso debe de ser 1. Una vez que hemos creado nuestro deslizador, vamos a irnos acá a la opción donde están los puntitos. En configuración le vamos a cambiar el nombre, donde dice número le colocamos N. Bien,
Una vez creado nuestro deslizador, en la entrada vamos a digitar nuestra función. Tenemos que x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6. Bien, luego de introducir la función, vamos nuevamente a la entrada a escribir los valores de a, que va a ser igual a x multiplicado por el punto A que nosotros introducimos. Luego vamos a crear el punto B, que va a ser igual a x por el punto B que creamos anteriormente. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a suma y seleccionamos los 3 puntos que tenemos acá abajo. Luego buscamos que nos diga suma trapezoidal y seleccionamos. Dentro de los paréntesis vamos a escribir primero nuestra función. Verificamos que nuestra función es f, entonces colocamos f, coma, luego escribimos a y b, que son los valores que introducimos hace un momento. Sería a, b. Por último, vamos a escribir el nombre de nuestro deslizador, que sería n. Y ahí tenemos. Vamos a hacerlo un poco más grande para que podamos verificar. Bien, ahí podemos verificar que nos dio un valor C, y ese valor C es igual al valor que nosotros obtuvimos al aplicar la fórmula de la regla trapezoidal. Como podemos observar, nos aparece ahí, o se nos crea un trapezoide, y hemos obtenido o hemos comprobado que nos da el mismo valor o la misma área a la que ya nosotros habíamos calculado. Y para concluir con el desarrollo de nuestro ejercicio, vamos a resolverlo aplicando reglas de integración. Teníamos la integral desde 1.3 hasta 1.8 de x elevado al cubo menos 6x elevado al cuadrado más 11x menos 6 de x. Como ya nosotros conocemos las reglas de integración, sumar 1 al exponente y luego dividirlo, entonces hemos desarrollado directamente y nos queda que esto va a ser igual a x a la cuarta sobre 4 menos 2x al cubo más 11x al cuadrado sobre 2 menos 6x. Esto va a ser evaluado desde 1.3 hasta 1.8. Ya nosotros sabemos que para evaluar vamos primero a tomar el límite superior, lo evaluamos en la función, luego vamos a restar el límite inferior evaluado también en la función y nos queda de la siguiente forma. Luego de que tenemos todo esto, vamos a desarrollar las potencias, productos, y vamos a eliminar el paréntesis y multiplicar por el signo que nos está afectando ahí, ¿verdad? Y nos queda de la siguiente forma todos los productos y potencias ya desarrolladas. Y luego realizamos las correspondientes sumas y restas y vamos a obtener el resultado de la integral, que nos da 0.165.375. Como podemos observar, este es el valor exacto de la integral. El resultado que nosotros obtuvimos aplicando la fórmula de la regla del trapecio es una aproximación. Como obtuvimos
13.725. Podemos ver que es un aproximado porque no nos da el valor exacto que hemos obtenido al resolver la integral. Bien, continuando con el tema de regla de trapecio, regla trapezoidal, vamos a seguir explicando lo que es la regla de trapecio compuesta. Ya mi compañera les explicó acerca de la regla del trapecio simple. Vamos a hacer exactamente lo mismo utilizando el software, utilizando la aplicación que tenemos de nosotros de GeoGebra para poder darle respuesta. Y la regla de la trapecio compuesta o regla de los trapecios nos está compuesta, o regla de los trapecios nos quiere decir algo que va a ser más de un trapecio. En esta ocasión vamos a utilizar más de un trapecio. Entonces es una forma de aproximar una integral definida utilizando n trapecios. En la formulación de este método se supone que f es continua y positiva en el intervalo de a a b. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Creamos más trapecios, n trapecios, y lo que buscamos es acercando mucho más a la integral, al valor exacto de la integral de la función que nosotros queremos. Entre más trapecios tengamos, mayor va a ser la aproximación que tengamos acerca de la función que queremos integrar. Vamos a utilizar la misma ecuación para que vean cuál fue la diferencia entre la simple, entre la compuesta, y cuál de las dos se acerca más y con cuál de las dos poder trabajar de la mejor manera para encontrar mayor aproximación. Bien, entonces, de tal modo la integral definida de a a b de f de x en dx representa el área de la región delimitada por la gráfica de f y el eje x desde x igual a hasta x igual b. Primero se divide el intervalo a a b en n subintervalos, cada uno de ancho de delta de x igual a la diferencia de b menos a sobre n. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es ver cuál va a ser el ancho que tomarán los trapecios, cuál va a ser su ancho, y con ese ancho trabajar exactamente con el mismo ancho para cada trapecio hasta llegar al límite superior de la integral que nosotros queremos encontrar, es decir, hasta llegar hasta b. Entonces, donde podemos ver ahí que a es el extremo inferior, b el extremo superior y n el número de divisiones. El número de divisiones se nos va a dar cuando estemos trabajando con una regla del trapecio compuesta. Esa va a ser la diferencia de trabajar con una regla de trapecio simple y una regla de trapecio compuesta. La regla del trapecio simple no nos va a decir en cuántas divisiones, quiere decir que solo es una división, o sea, solo un trapecio, y la regla compuesta nos va a dar n divisiones, es decir, que vamos a utilizar n trapecios. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula general? Es muy diferente a la regla del trapecio simple. Esta fórmula va a ser entonces a es igual a la integral de a a b de f de x en dx, y como hemos estado hablando que la regla de trapecio se trata de una aproximación, por eso a entonces va a ser aproximadamente la diferencia de b menos a, que es el límite superior, menos el límite inferior, multiplicado por la función evaluada en el límite inferior, es decir, a más 2 veces la sumatoria de y igual a más delta de x hasta y igual a b menos delta de x más todos esos y evaluado en la función también, más f de b, que es el límite superior. Todo esto dividido entre 2n, donde n ya sabemos que es el número de divisiones que nosotros ocupamos. Esto de y igual a más delta de x, b menos delta de x, lo vamos a entender un poquito más adelante con la explicación del ejemplo. Bien, aquí viene el ejemplo. Como les dije, tomaremos el mismo ejemplo que explicó la compañera para que veamos la diferencia que hay entre usar más trapecios y usar un trapecio nada más. Entonces, el ejemplo es exactamente igual, calcular la integral de f de x de igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 en el intervalo de 1.3
hasta 1.8, aplicando la regla del trapecio con n igual a 4. Entonces nuestras divisiones serán 4 divisiones. Bien, entonces, continuando, tenemos nuestra solución, la solución de nuestro problema. Lo primero que vamos a hacer es buscar el ancho con delta de x igual a la diferencia del límite superior menos el límite inferior sobre n. Entonces ya conocemos cuál es nuestro a, cuál es nuestro b en la integral. En este caso es b es 1.8 y a es 1.3. Y n, que es el número de divisiones, que ya sabemos que es 4. Entonces esto nos da un resultado de 1/8, y bueno, nosotros lo tomamos en decimales para trabajar de la mejor manera más adelante. 1/8, que es igual a 0.125. Bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer es buscar todos los f de x sub i. Los f de x sub i, lo que les dije que íbamos a entender en esta parte. Y luego de encontrar esos x sub i, nos vamos a calcular en la ecuación que nos da la integral. Bien, el primero que tenemos es el límite inferior. Vamos a necesitar el límite inferior, porque ese límite inferior lo necesitamos para colocarlo en la fórmula. Ya lo verán un poquito más adelante. Y lo único que hacemos es evaluar al 1.3 en la ecuación que nos da la integral. El resultado que obtenemos es 0.357. Ahora, a ese 1.3, para encontrar nuestro primero x sub i, lo que vamos a hacer es sumarle el resultado que encontramos de delta de x, que en este caso es 0.125 o 1/8. Entonces a ese 1.3 le sumamos el 0.125 y nos da el resultado de 1.425. Ese 1.425 lo sustituimos en la fórmula, como pueden ver, y ahí está el resultado que nosotros obtuvimos. Ahora, a ese 1.425 le vamos a sumar otra vez ese 0.125, el resultado que nos va a dar es 1.55, lo sustituimos en la ecuación y obtenemos el resultado. Entonces a ese 1.55 volvemos a hacer lo mismo y obtenemos el resultado de 1.675. Lo volvemos a sustituir y encontramos resultado. Ahora, a ese 1.675 le volvemos a sumar los 0.125 y llegamos a 1.8, que es nuestro límite superior. Y ahí, con ese resultado que obtenemos ahí, ahí vamos a terminar de seguir calculando los f de x sub i. Bien, ahora sí vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos que acordarnos de todos los datos que encontramos anteriormente y venimos y sustituimos de una vez en nuestra fórmula. Tenemos ahí nuestra fórmula. A es igual a la integral de a a b de la función en dx, y nosotros lo vamos a aproximar con la regla del trapecio. Bien, entonces tenemos ahí que a es igual a la integral de 1.3 a 1.8 de x al cubo menos 6x al cuadrado más 6x menos 6 en dx. Ahora nuestro a entonces va a ser aproximadamente b menos a, que es 1.8 menos 1.3 multiplicado por f de a, lo encontramos en la diapositiva anterior. También encontramos todos esos 2 por los f de x sub i que encontramos en la diapositiva anterior. Y si se fijan, solo son 3, y el último que aparece ahí es nuestro f de b, que es nuestro límite superior. Se pueden ir a la diapositiva, a trazar un poquito el video y ver la diapositiva anterior, y vean que es exactamente lo mismo que tenemos allá de todos nuestros x, nuestros f de x sub i. Y multiplicado por 2n, nuestro n ya sabemos que es el número de divisiones, en este caso 4. Bien. Entonces a va a ser aproximadamente 1.8 menos 1.3. Lo que hicimos fue desarrollar nuestras operaciones del numerador y llegamos al resultado que tenemos en el numerador, y en el denominador 8. 2 por 4, 8. Entonces seguimos y nuestra área va a ser aproximadamente el 0.5 por el resultado que nos dio de dividir lo que tenemos anteriormente. Ahora nuestro a es una aproximación del resultado que tenemos ahí. Bien, ese resultado lo vamos a nosotros a comprobar para ver si tenemos ese resultado que nosotros acabamos de encontrar es verídico o
nuestra solución está bastante certera. Bien, a explicar algo. Todos los f de x sub i que ven ahí, vamos a explicar lo siguiente, de que si n es igual a 4, los resultados que vamos a obtener en el denominador serán 5. Si n es igual a 6, nuestros resultados que tendremos arriba en el denominador serán 7. Entonces, depende. Nuestro n, el resultado que nosotros vamos a tener arriba o los términos que nosotros vamos a tener en el denominador serán n más 1. Ahí vamos a saber si hemos calculado todos los x sub i. Bien, entonces, para afianzar nuestro resultado, pues haremos lo que hizo la compañera anteriormente y vamos a hacer una gráfica para evaluar nuestro resultado que acabamos de encontrar. Y para ello utilizaremos el software de GeoGebra. Entonces, vamos a GeoGebra. Bien, entonces mi compañera explicó acerca de este programa, de cómo utilizarlo. Yo lo voy a hacer un poco rápido. Para ello, pues nos vamos al menú. Sabemos que nos dijo que nos fuéramos a la configuración y donde dice etiquetado y asegurarnos que tiene solo puntos nuevos. Luego nos vamos a la gráfica, colocamos los puntos. Para ello ingresamos los puntos que nosotros queremos, que el primer límite inferior, que es de 1.3, y como sabemos que queremos que esté en nuestro eje de las X, lo ponemos como 1.3,0. Ya tenemos nuestro punto A. Ahí tenemos nuestro punto A. Ahora vamos por nuestro punto B, que sería el límite superior, que es 1.8,0, y ese sería nuestro punto B. Ya tenemos los dos puntos que nosotros vamos a necesitar para que los trapecios no se pasen de esos dos puntos que son los límites que tiene la integral. Bien, entonces después de hacer eso, nosotros tenemos que crear un deslizador. Ahí dice deslizador, y presionamos en el plano cartesiano para que nos aparezca, nos despliegue esta página, y el mínimo que nosotros vamos a utilizar será 1. El máximo, yo en este caso le voy a poner 10 trapecios que yo puedo hacer, y el paso, este paso significa de cuánto en cuánto yo quiero que vaya aumentando a la hora de mover el deslizador. En este caso le voy a dar que vaya aumentando de 1 en 1, y presionamos OK. Ahora nos vamos aquí y nos vamos a la configuración de nuestro deslizador. ¿Para qué? Para cambiar ese A por N. ¿Cuál es la intención de cambiar el deslizador de A por N? Porque nosotros tenemos más abajo, vamos a tener un punto que se llama A y no queremos que se confunda con nuestro deslizador. ¿Okay? Entonces, después de haber creado nuestro deslizador, nos resta introducir nuestra función, que en este caso era x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Ahí tenemos nuestra función. Y nos aseguramos que nuestra función tenga el nombre de f de x. Bien, después de haber introducido nuestra función, nos corresponde denominar los puntos de dónde a dónde vamos a querer que vayan los trapecios. Entonces, el primero punto, que es el límite inferior, es A, y ese A tiene que ser igual a X, y lo multiplicamos por el punto, y el punto en este caso se llama A, pero una A mayúscula, y ahí nos aparece 1.3, que es el punto donde lo tenemos, y insertamos. Ahora nuestro B tiene que ser igual al mismo X, pero con una B mayúscula, y ahí nos aparece que es 1.8 exactamente el que nosotros tenemos en nuestro plano. Lo insertamos, ya tenemos nuestros dos puntos. Ahora tenemos nuestra función que se llama f, tenemos nuestro punto de límite inferior que se llama a minúscula, el límite superior que se llama b minúscula, y tenemos nuestro deslizador que lo denominamos n minúscula. Ahora, nuestra compañera nos explicó que para encontrar o para insertar la calculadora que nos va a hacer nuestro cálculo, tenemos que escribir suma
Y para buscarla apretamos en los tres puntitos que se encuentran en la parte grisita, ahí, y nos vamos donde nos diga suma trapezoidal. Ahí nos aparece un paréntesis. Entonces, lo primero que va es nuestra función, que se llama f, separado por una coma, el límite inferior, que se denomina a, separado por una coma, el límite superior, que es a, y nuestro deslizador. Y le damos y lo insertamos. Bien. Ahora, ustedes pueden ver acá. Ahí tenemos ¿cuántos trapecios? 1. Ahora, el problema de nosotros, ¿cuántos trapecios tenía? Pues tenía 4. Y vamos a ir aquí aumentando hasta llegar a 4 trapecios. Ahora, ahí me aparece mi C. Mi C es el valor que yo obtuve al poner que yo lo quería hacer con 4 trapecios. Ahora, ese C lo podemos comprobar con nuestro resultado de la regla del trapecio compuesta que nosotros acabamos de realizar. Y entonces, retrasando un poquito el video, nosotros podemos ver que exactamente nuestra solución que hicimos anteriormente se parece bastante a la que nosotros hemos encontrado con la aplicación de GeoGebra. Entonces ya observamos eso, es decir, se parece bastante, dado que nosotros en el problema, en la solución de la búsqueda de todos los x sub i, hicimos algunas aproximaciones ahí que varían un poco con nuestro resultado obtenido en el GeoGebra. Entonces, si se fijan, no es mucha la diferencia que hay entre nuestro resultado y el resultado que se da aquí en GeoGebra. Bien, entonces hice de n hasta 10 porque me interesa que vean cómo a medida donde vaya más n, el cálculo, haciéndolo de manera escrita, se haría largo, pero en el programa nosotros podemos aumentar a nuestro n igual a 10 y vemos que la integral se va acercando más a la integral resuelta de manera utilizando las reglas de integración. Entonces, y igual yo puedo dejarlo en 1 y este resultado de 1 es el que obtuvo la compañera que hizo el ejercicio anterior. Entonces, esto era lo que queríamos explicar, que podríamos tomar 100 n's y acercarlos mucho más al valor exacto de la integral, claro, hecha utilizando reglas de integración. Bien, entonces, para que veamos mejor, vamos nuevamente a resolverlo de forma integral. La compañera ya explicó otra vez, recuerden que es el mismo ejercicio. Entonces vemos ahí, utilizando las reglas de integración, podemos integrar, evaluar de 1.3 a 1.8. Ustedes saben que se evalúa 1.8, luego se le resta a la evaluación del 1.3. Bien, ya tenemos ahí evaluado nuestros puntos y restado sobre nuestro punto de límite inferior, resolviendo cada una de las potencias y cada uno de los productos que se encuentran ahí, llegamos a nuestro resultado. Esto, haciendo las respectivas sumas, restas que tenemos ahí, llegamos a nuestro resultado. Este es el resultado exacto de la integral. Fíjense el valor que nos da cuando lo resolvemos utilizando la integral. Y este es nuestro valor cuando n tiene 10. Entonces, lo que yo les quería explicar, entre más n hay, más se acerca el resultado a la integral que nosotros queremos. Entonces, la clave es utilizar, entre más n utilicemos, mayor será nuestra aproximación. Y concluyendo, podemos observar que tenemos una comparación de los resultados que se obtuvieron al desarrollar la integral de manera directa aplicando las reglas de integración y a su vez utilizando la fórmula para la regla trapezoidal simple y la regla trapezoidal compuesta.
podemos observar que la integración de manera directa nos dio un resultado de 0.165.375. Si lo comparamos con la regla trapezoidal simple, podemos observar su valor aproximado 0.13.725. Ahí podemos observar que existe un margen de error bastante grande comparado con la integral directa, pero si lo observamos con la regla trapezoidal compuesta, donde utilizamos una subdivisión de los trapecios de n igual 4, la aproximación se hace un poco más cercana al valor de la integral, ya que nos dio como resultado 0.1647. Podemos concluir entonces que para realizar este tipo de ejercicio aplicando la regla trapezoidal, se nos hace una aproximación más certera al resultado aplicando la regla trapezoidal compuesta. Y de esta forma hemos finalizado con nuestra presentación. Gracias, esperamos que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Gracias.